Bueno, un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del proteccionismo económico. El proteccionismo o proteccionismo es, es el tipo de política económica en la que el Estado interviene en el comercio exterior del país para escudar a los productores nacionales de la competencia extranjera. Esto suele implicar medidas como barreras o cuotas de la importación, impuestos a los productos extranjeros o bien subvenciones a la industria local y otras formas que favorezcan las exportaciones y minimicen las importaciones. Se trata de una forma de política intervencionista, ya que el Estado ejerce su influencia de manera activa en el comercio exterior en lugar de permitir el libre comercio y el imperio de la oferta y la demanda. La lógica del proteccionismo es encarecer los productos extranjeros y o sustituirlos por los nacionales, de modo que tal que el consumidor prefiera siempre estos últimos y así fomentar una economía autosuficiente. Aquí es la solución a una pregunta que tal vez muchos nos hemos hecho en algún momento y es el por qué las cosas importadas, sean prendas de vestir, sean electrodomésticos u algún otro objeto, es porque, bueno, viene de otra calidad, puede ser, y pues hay este impuesto para estos objetos que vienen de fuera del país. Y bueno, por ello es que se, son productos más costosos. A pesar de que el proteccionismo jugó un papel importante en el desarrollo económico de los países del primer mundo, en la actualidad existen posturas antagónicas respecto de su conveniencia. Los defensores del libre comercio consideran el proteccionismo como una práctica retrógrada y perjudicial que fomenta un crecimiento artificial de la economía, mientras que sus detractores consideran las medidas de protección como una forma lícita de impedir los desbalances comerciales que enriquecen a ciertos países más que a otros. Aunque en un país como Colombia no nos demos cuenta y a veces pensemos eh, erróneamente que bueno, que Colombia apoya más lo extranjero que lo nacional, hay que ponerle mucha atención a este tema del proteccionismo económico, porque esto lo hacen, como ya lo dije, para proteger, como su misma palabra lo dice, el mercado nacional colombiano, en este caso porque estamos hablando de nuestro país, pero obviamente se puede ver en todo el mundo y con cualquier país. Entonces, por ello es que lo nacional es un poco más económico que lo importado. Entonces, bueno, también es una invitación desde los entes gubernamentales y desde los entes económicos que hay que apoyar y fortalecer la economía, el comercio nacional. Han existido medidas de protección económica desde antes del desarrollo de la economía moderna. En el siglo XIV, por ejemplo, el rey Eduardo III prohibió en Gran Bretaña la importación de telas de lana con la intención de estimular la industria textil local, un sector económico muy protegido a lo largo de los siglos por los sucesivos monarcas británicos. Como resultado, Inglaterra se convirtió en la mayor productora de lana del mundo. Sin embargo, el proteccionismo, tal y como lo entendemos hoy, nació en la Alemania del siglo XIX y fue propuesto por la economista Friedrich List, quien defendía la necesidad de la Confederación Germánica de proteger sus nacientes industrias de las importaciones de los productos del Reino Unido.
con el fin de que pudiera desarrollarse y alcanzar un nivel de competitividad justa. De otro modo, la oferta comercial británica acabaría arruinando la industria local. En los siglos posteriores, el proteccionismo fue una política usual en distintas naciones europeas y americanas que buscaban la industrialización de su economía. Muchas de las grandes potencias imperiales europeas aplicaron recetas proteccionistas para competir entre sí en su carrera por la industrialización y el control del comercio internacional, y fueron liberando conforme se sentían preparadas para hacerlo. Incluso en algunos casos podían combinarse medidas proteccionistas con otras que apuntaban al libre comercio. En los periodos de crisis y depresión generalizada, como la Gran Depresión de 1929 o las dos guerras mundiales, fueron muchas las naciones que buscaron defender su economía mediante la regulación de los productos extranjeros y el fomento de los propios. En el caso de Latinoamérica, esta oportunidad condujo a la política de sustitución de importaciones y al desarrollismo. En general, las ventajas y desventajas del proteccionismo económico pueden resumirse del siguiente modo. Primero voy a leer las ventajas del proteccionismo y luego las desventajas. Las ventajas. Protege la industria naciente y le brinda la oportunidad de actualizarse antes de competir con las industrias extranjeras más poderosas. Protege a la economía local contra prácticas comerciales desleales como el doping y la manipulación de divisas. Mantiene una balanza comercial favorable, impidiendo así un desbalance comercial que, en la opinión de algunos economistas, conduce al empobrecimiento local. Beneficia a los sectores económicos más débiles del país, ya que solo son los fuertes capaces de competir libremente con el extranjero. Permite una economía independiente y autosustentada, lo cual trae consigo también independencia política. Brinda herramientas para ayudar a la economía local frente a desastres económicos internacionales. Ahora van las desventajas. Puede desincentivar la competencia y por lo tanto la calidad de los productos nacionales, dado que las empresas salen favorecidas de antemano. Permitir el aumento excesivo de los precios, dado que las industrias nacionales cuentan con un oligopolio artificial. Puede empobrecer la oferta de bienes y servicios en el país, al hacer poco rentable su importación desde el extranjero. Impide o retrasa la integración económica regional, tensando las relaciones internacionales, y puede ser causante de conflictos y guerras. Algunos de los ejemplos de medidas proteccionistas: imponer aranceles u cotas máximas a los bienes y servicios extranjeros, dado el caso que actualmente vive el país primermundista o uno de los países potencia desarrollado, Estados Unidos, con su actual presidente Donald Trump. Y bueno, los aranceles de un porcentaje a unas naciones y de otro más elevado para otras naciones, como China, que es básicamente una nación directamente competitiva. Prohibir la importación de bienes en sectores claves de la economía local. Impedir por ley que inversores extranjeros tomen el control de las empresas nacionales. Esto se da en nuestro país, pero no literalmente en el territorio conjunto, sino en la isla de San Andrés. Allí manejan, bueno, para tener en cuenta, partiendo de una cultura hasta un idioma distinto, el creol, que tiene combinaciones de algunos países em, centroamericanos y bueno, europeos. Em, Allí tienen un tipo de documento diferente a la cédula, tienen distinto documento de identidad, pero es algo muy parecido. Y bueno, también allí una persona que no sea isleña, raizal, no puede ser propietaria de algún bien. Claro, allí hay muchas personas que no son de Colombia, son de otras nacionalidades árabes, asiáticas, y bueno, pues
trabajan allí. También hay que tener en cuenta algo del tema de los impuestos que hay en la isla de San Andrés. Algunas cosas son muy económicas y otras cosas son muy costosas, algo muy normal. Bueno, establecer patentes y licencias que limiten la transferencia del conocimiento científico y tecnológico, dotar de subvenciones y subsidios a las empresas nacionales, controlar la tasa de cambio de la moneda local para evaluar o congelar el precio de cambio según convenga, implementar campañas publicitarias de fomento del consumo interno, realizar compras directas del Estado a los productores internacionales. El libre mercado frente al proteccionismo. El proteccionismo es la doctrina contraria al libre mercado y en ese sentido es objeto de críticas continuas por parte de los defensores de la oferta y la demanda. Estos últimos sostienen que la competencia por el favor de los consumidores es el único estímulo aceptable en las relaciones comerciales, ya que sólo así se puede alcanzar un nivel de equilibrio en el mercado. Por ese motivo, los defensores del libre mercado ven con muy mal los ojos la intervención del Estado en la economía. La perciben como una fuente de inestabilidad que introduce en la ecuación elementos artificiales e innecesarios y que a la larga acaba trayendo más pobreza y achicando el comercio. Sin embargo, el debate está entre protección y libre comercio. En la economía se ha mantenido a lo largo de casi 2 siglos y está aún lejos de agotarse. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis, y es que si dejamos que el libre mercado se apodere, vamos a tener una oligarquía económica y los países potencia, como Estados Unidos, China y otros países europeos o desarrollados, van a apoderarse del comercio mundial y va a ser una oligarquía económica. Por eso es que algunas naciones de segundo y tercer mundo hacen este proteccionismo para también fomentar y no ser em, unos más en el comercio, y también tener su espacio, aunque sea pequeño, mediano, pues aportar algo al comercio y que el comercio no sea una oligarquía. Bueno, el proteccionismo económico en la actualidad. Tras la Segunda Guerra Mundial y la fundación de organizaciones internacionales de cooperación, como la Organización Mundial del Comercio, se ha emprendido a nivel mundial una campaña para combatir el proteccionismo y facilitar la globalización económica. Sin embargo, las décadas entre 1960 y 1980 se caracterizaron por protecciones y crecimiento económico generalizado en Occidente, hasta que a finales del siglo la regla dominante pasó a ser la del llamado neoliberalismo. Desde entonces, el libre comercio se ha convertido en la doctrina oficial del mundo globalizado, aunque con notarias excepciones. Es importante notar, sin embargo, que aún persisten en el primer mundo medidas y decisiones que muchos consideran de tipo proteccionistas, como la política agrícola común de la Unión Europea o la imposición arancelaria de Estados Unidos respecto a bienes industriales elaborados en China y otros países. Según la organización Global Trade Alert, desde 2009, la desaceleración económica ha impuesto un aumento generalizado del proteccionismo a nivel mundial. Claro, porque bueno, si sumamos los costos de exportación y si dejamos que haya libre mercado, libre comercio, bueno, puede ser que algunas cosas sean muy difíciles de adquirir y en vez de subsanar nuestras necesidades, nos dificultaría y aumentaría estas mismas. Bueno, espero este video les haya gustado y hayan aprendido un poco más sobre cómo es este mundo de la economía nacional, internacional y global en sí, teniendo en cuenta que
es muy bueno saber de economía en la actualidad. ¿Por qué? Por el tema de inflación, deflación y bueno, muchas cosas más. No siendo más, hasta la próxima.